Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de geometría, específicamente el cálculo de ángulos, y esta es la primera parte de una serie de 3. Vamos a empezar con el cálculo de un polígono regular. Un polígono regular es aquel en el que todos sus lados son iguales, así como los ángulos de los que se compone. Tal es el caso del triángulo equilátero. ¿Sí? En este caso tenemos 60 grados en cada uno de sus ángulos. Ya sabemos, la suma de los ángulos de un triángulo siempre nos va a dar 180, ¿es correcto? Así que 180 grados dividido entre 3, que miden lo mismo, serían 60 grados. Entonces, de acuerdo con esto, el triángulo equilátero, todos sus lados miden lo mismo y sus ángulos también. Así que, concluyendo, el cálculo de sus ángulos será 180 entre 3 igual a 60. O sea, 60 grados. Bien, ahora tenemos también el caso del rectángulo o del cuadrado, en donde, como ya mencionamos antes, sus ángulos interiores miden 360 grados si los sumamos, así que cada ángulo mide 90 grados, es decir, estamos hablando de ángulos rectos. Mira, por ejemplo, este cuadrado. Sus ángulos son de 90 grados en cada caso, porque son ángulos rectos y tenemos 4, así que su suma nos da 360 grados. Ahora, para auxiliarnos hay métodos y fórmulas que son aplicables a cada polígono regular. Primero que nada, necesitamos saber cuántos lados tiene el polígono. Eso es básico, ¿sí? Entonces, ya que sepamos cuántos ángulos tiene, entonces podemos continuar con el cálculo mediante una fórmula. Por ejemplo, el triángulo tiene 3 ángulos, ¿estás de acuerdo? Observa esta fórmula. A lo mejor te va a parecer un poquito rara y de dónde sale, pero vamos a explicarla. Tenemos que 3 menos 2 por 180 nos da 180. ¿Ese 3 de dónde crees que haya salido? Ah, pues del número de ángulos. Vamos a ver. Una vez que sabemos cuántos ángulos tiene un polígono, tendremos que aplicar la fórmula. Ahora sí vamos a explicarla para saber cuánto mide la suma de sus ángulos interiores. Por ejemplo, el cuadrado tiene 4 ángulos. ¿Sí? Entonces la fórmula es número de ángulos, en este caso 4 menos 2 por 180 igual 360. Empieza a tener un poquito de sentido. Si recuerdas, ya habíamos mencionado que el triángulo tiene 3 lados y que la suma de sus ángulos es 180 grados. En el caso de un cuadrado, tiene 4 lados y la suma de sus ángulos es 360 grados. ¿Sí? ¿Ya pudiste deducir la fórmula? La fórmula es n, que equivale al número de lados menos 2 por 180. Bien, vamos a ver otros ejemplos. De acuerdo con lo anterior, vamos a calcular otros ángulos, en este caso el de un octágono. Si un octágono tiene 8 ángulos, entonces 8 menos 2 nos da 6, y si ese 6 lo multiplicamos por 180 nos da 1080 grados. Vamos a probar con un pentágono ahora. El pentágono tiene 5 ángulos, así que de acuerdo con la fórmula teníamos que 5 menos 2 nos da 3, si lo multiplicamos por 180 nos da 540 grados. Eso significa que la suma de los ángulos de un pentágono nos va a dar 540 grados. Recuerda, estamos hablando de los ángulos internos, ¿verdad? Vamos a dividir el valor de la suma de los ángulos internos del polígono entre su número de ángulos. Por ejemplo, en el octágono comentábamos que tenemos 8 ángulos, ¿correcto? Y que nos daba un total de 1080 grados. Eso significa que si lo dividimos entre 8, vamos a obtener el número de grados que tiene cada uno de sus ángulos, que en este caso es 135 grados. ¿Sí? O sea, primero calculamos cuántos grados suman todos sus ángulos en total. Ahora lo que estamos haciendo es identificar o determinar cuánto mide cada uno de sus ángulos en grados de manera individual. Y un ángulo de un octágono mide de manera individual 135 grados. Recuerda que estamos hablando de polígonos regulares, ¿eh? En el caso del pentágono, tenemos 540 grados. Si lo dividimos entre sus ángulos, que son 5, tendríamos que cada uno de ellos mide 108 grados. ¿Es correcto hasta aquí? Entonces, te repito, estamos hablando de polígonos regulares.
Pero ¿qué pasa cuando hablamos de polígonos irregulares? En los regulares es más fácil porque sus ángulos miden lo mismo, sus lados miden lo mismo, pero en los irregulares, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tenemos algunas fórmulas y métodos para resolver este tipo de problemas. Aquí lo importante es tener algunos de los valores de las partes de la figura. Por ejemplo, observa esta. Tenemos un triángulo que tiene un ángulo de 32 grados, un ángulo de 115 grados y un ángulo de 33 grados. Se sigue cumpliendo la regla de que la suma de estos ángulos es 180 grados. Sin embargo, ¿qué pasaría si desconociéramos el valor de uno de ellos? Bueno, pues en este caso, sabiendo que mide 180 grados la suma de los tres ángulos, pues sería muy fácil decir, bueno, voy a tomar el ángulo de 115, se lo voy a sumar al de 33 y voy a obtener un resultado de ¿cuánto? 148 grados. Y luego esos 148 grados se los voy a restar a 180 y listo. ¿Recuerdas que el ángulo que se desapareció hace un momento era de 32 grados? Así de simple podemos nosotros determinar cuál es el valor que nos está faltando cuando tenemos por lo menos dos de sus ángulos, ¿sí? Vamos a continuar con este tema y cada vez va a ser un poquito más elaborado, pero toma en cuenta lo que hemos dicho hasta el momento. Por favor, en la medida de lo posible, toma nota y recuerda, si tienes alguna duda, pregúntanos. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente, saludos, bye.